¿Qué haría el hombre más rico de la Ciudad de México si descubriera que su empleada doméstica, la mujer que ha servido a su lado por 10 años, es víctima de una crueldad familiar tan dolorosa que su dignidad está a punto de colapsar? Ramiro Valdés, el magnate de las telecomunicaciones, se encontraba en la cabecera de su mesa de caoba, tan pulida que reflejaba el brillo gélido de los candelabros. Estaba solo, como casi siempre, perdido en la inmensidad estéril de su mansión en Lomas de Chapultepec. Su cena, un platillo gourmet, permanecía casi intacto, un símbolo de su vida de opulencia vacía. Sus ojos, cansados por los años de un éxito despiadado, se fijaron en el anillo de matrimonio que aún llevaba, a pesar de que la tumba de su amada esposa llevaba casi una década cerrada. El luto por ella y por su hijo joven, un luto que el dinero no podía mitigar, era una pesada losa en su alma. Ramiro era un rey en un castillo de oro, pero su reino estaba desierto, su única compañía era un silencio frío. El narrador sentía que la riqueza, antes fuente de orgullo, se había convertido en una prisión dorada, una barrera que lo separaba de la calidez humana. Él era el engranaje principal de un imperio, pero en su hogar no era más que un fantasma esperando el final de otro día sin sentido. Su rutina era perfecta, pero su corazón estaba roto y su existencia carecía de propósito. Esa noche, un inusual desasosiego lo llevó a su biblioteca a una hora tardía, justo al lado de la cocina de servicio. Mientras buscaba un libro al azar, un sonido sutil, casi inaudible, detuvo su paso. Era una voz suave, mezclada con un murmullo de oración en un rincón de la gran cocina, la copa que él nunca visitaba. Se asomó sin ser visto. Era Elena, o Lenita, como la conocían, la empleada que siempre había sido parte del paisaje invisible. Estaba sentada sola en un banquito, frente a un diminuto pastel que apenas cabía en un plato, con una vela solitaria encendida. Era su cumpleaños, y con una dignidad silenciosa, celebraba en total soledad. Ramiro sintió un vuelco en el estómago al ver el esfuerzo humilde y la profunda tristeza de aquella celebración privada. Sus ojos café dorado, que usualmente mostraban solo la calma de la servidumbre, estaban llenos de una melancolía palpable mientras ella cerraba los ojos para pedir su deseo. El destino, ese sastre invisible, había cosido esa coincidencia para él. Apenas sopló la vela, el deseo de Elena se rompió con el sonido estridente de un teléfono viejo. Ramiro se quedó paralizado, mientras Lenita respondía con una dulzura forzada. Pudo escuchar claramente la voz chillona y exigente del otro lado, una voz llena de una codicia desvergonzada. «Necesito $500 hoy, Lenita, o Miguel no volverá a saber de ti», gritó la voz de Dolores, su hermana. «Deja de llorar. Tu sobrino no vale el costo de una llamada si no pagas. ¡Muévete!». Lenita, con las lágrimas ya deslizándose por su rostro, prometió enviar el dinero con la voz quebrada. Ramiro vio la traición en su forma más pura. La bondad inquebrantable de Lenita era su propia cadena. El contraste entre la nobleza de la mujer, arrodillada por el amor a su sobrino, y la crueldad de su propia sangre, golpeó a Ramiro como un puñetazo. Vio su dolor reflejado, la impotencia ante la pérdida de un ser querido, y su propia culpa por no haber protegido a los suyos, regresó con fuerza. El millonario, acostumbrado a lidiar con fraudes de miles de millones de dólares, acababa de presenciar una extorsión de 500, pero esta le había dolido más que cualquiera. La soledad de su mansión se había roto por el grito de una injusticia urgente y personal que él no podía ignorar. Pero, ¿cómo podría Ramiro Valdés, el hombre que solo veía en Lenita una silueta en el pasillo, un engranaje de su comodidad, abordar a la mujer sobre el secreto más doloroso y privado de su vida? ¿Cómo le confiesa que escuchó todo, sin romper la poca dignidad que le queda? Lo que el millonario no sabía es que al escuchar esa conversación, el universo le había dado por primera vez en años un propósito que el dinero no podía comprar: justicia. Pero al intervenir, corría el riesgo de exponerse a sus propias heridas y ser rechazado. ¿Qué haría ahora que conocía la profundidad de su dolor y la crueldad de su familia? El destino de Elena y su inocente sobrino, Miguel, estaba ahora en manos de un hombre que había olvidado cómo usar su poder para el bien. ¿Se atrevería el millonario solitario a entrar en esa lucha, arriesgando su frialdad por la calidez de una mujer que apenas conocía? Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina.
Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? A la mañana siguiente, el aire en la mansión era diferente. Ramiro convocó a Lenita a su despacho, algo que nunca había hecho en 10 años. Ella entró con las manos entrelazadas, preparada para una amonestación por el supuesto ruido en la cocina. El millonario, con una extraña frialdad que ocultaba su torbellino interior, fue directo al punto. Lenita, comenzó Ramiro con su voz grave, vi su celebración anoche, y por una desafortunada coincidencia, escuché la llamada. Sus palabras cayeron como piedras sobre el silencio de la oficina. Ella palideció, sintiendo que su último reducto de dignidad se desmoronaba. Ella no pudo mentir. Con una voz apenas audible, le contó el calvario de años, enviando casi todo su sueldo a su hermana Dolores y su cuñado Rogelio, quienes le aseguraban que el joven Miguel estaba gravemente enfermo o en peligro. Las súplicas y las amenazas de cortar el contacto con el muchacho eran el veneno que la obligaba a seguir trabajando hasta el agotamiento, pues él era la única luz en su vida. Ramiro, escuchando la historia de explotación, sintió una rabia helada, no por ella, sino por sí mismo. Él había ignorado a esta mujer que vivía bajo su techo, mientras ella luchaba contra una injusticia tan cruel. Para su sorpresa, le compartió una parte de su dolor. Yo también sé lo que es perder a un hijo y no poder protegerlo, Lenita. La culpa es una cárcel que no tiene barrotes de oro. Esa revelación de la vulnerabilidad de Ramiro fue un puente inquebrantable entre ellos. Él, el invencible, estaba roto. Ella, la invisible, ahora lo miraba como un igual. La mujer simple vio por primera vez al hombre detrás del imperio, a un alma herida buscando redención. Ramiro inmediatamente puso a sus mejores investigadores a seguir a Dolores y Rogelio en su pueblo. Los reportes llegaron a los pocos días, confirmando la peor de las traiciones. El muchacho Miguel no estaba enfermo, estaba sano y, de hecho, su hermana lo mantenía a una distancia fría. El dinero de Lenita no se usaba para medicinas, sino para una camioneta nueva, ropa de marca y cenas en restaurantes caros. Sus propios parientes la estaban robando con descaro y crueldad emocional, utilizando a su sobrino como cebo. La injusticia era insoportable. Cuando Ramiro le mostró las fotos, Lenita se desmoronó, no por la pérdida del dinero, sino por la traición. Lágrimas amargas corrieron por su rostro al ver la mentira y el cinismo de su propia hermana. El millonario, por primera vez en años, sintió el impulso de proteger a alguien con todas sus fuerzas. Su misión era clara: la justicia económica y la redención del corazón de Lenita. Ramiro le aseguró, no te preocupes por el dinero, ese lo recuperaremos, pero debes dejar de ser la víctima de tu propia bondad. La única forma de proteger a Miguel es enfrentar su maldad, Lenita. La urgencia de la situación aumentó, porque Dolores, al notar que los depósitos de su hermana se habían detenido, envió mensajes llenos de amenazas de vender su casa en México para saldar una supuesta deuda ficticia. El conflicto escaló de personal a público de una manera explosiva. Dolores, furiosa por el corte de su fuente de ingresos y sintiéndose desenmascarada, tomó el autobús y apareció sin avisar en la imponente mansión de Ramiro Valdés, en el corazón de la opulenta Lomas de Chapultepec. «Lenita, sal de ahí, desvergonzada. No me vas a dejar en la ruina», chillaba Dolores en la entrada de servicio, atrayendo las miradas de los vecinos curiosos. Cuando Ramiro se atrevió a salir, su hermana cambió de táctica, con una sonrisa malvada y llena de veneno. Dolores lo amenazó directamente. «Sé quién es usted. Usted es el amante de Lenita, y la está usando para robar a su familia. Si no me da $100,000 hoy, llamo a todos los periodistas de la Ciudad de México y arruino su reputación. Diré que Lenita es su querida y que usted me está despojando». La amenaza era real y peligrosa. La reputación de Ramiro, construida sobre décadas de trabajo, podía ser destruida por el escándalo. Pero el millonario no temía al dinero ni a los medios, sino a una amenaza más oscura que Dolores gritó mientras la seguridad la sacaba. «No solo te voy a arruinar a ti, Lenita. Voy a llevarme a Miguel tan lejos que no sabrás si está vivo o muerto. Dame el dinero o despídete de tu sobrino para siempre». Ramiro Valdés, el hombre que controlaba mercados y gobiernos, se encontraba de rodillas ante la crueldad más baja, la avaricia familiar. Su amor por Lenita ya no era un secreto, sino su mayor debilidad, la palanca que su vil cuñada estaba usando para extorsionarlo. El riesgo se había vuelto insoportable. Si pagaba,
se arriesgaba a ser extorsionado de por vida. Si no lo hacía, el malvado plan de Dolores de secuestrar emocionalmente a Miguel podría cumplirse, rompiendo el alma de Lenita. El millonario estaba acostumbrado a destruir competidores e imperios, pero confrontar la codicia familiar de Lenita era diferente. ¿Cómo podría proteger a la mujer que amaba de la crueldad de su propia familia sin quebrar su espíritu, asegurando la custodia de Miguel y destruyendo a los villanos de una vez por todas? ¿Acaso este amor, recién descubierto y tan puro, sobreviviría a esta tormenta de traición y chantaje? Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre y si crees que el amor puede vencer cualquier mal que se les presente. Ramiro Valdés, sentado en su sillón de piel, sintió una oleada de calma fría. El miedo había desaparecido, reemplazado por la convicción que solo el amor verdadero puede inspirar. El chantaje de Dolores y Rogelio no era un problema financiero, era una declaración de guerra personal. Y él, el magnate solitario, ahora tenía algo que proteger. Su transformación era total. Ya no era el observador pasivo. Impulsado por el deseo de justicia para Lenita y por su propio corazón sanando, decidió que usaría su influencia, su vasto conocimiento legal y su fortuna, no para comprar el silencio, sino para comprar la libertad y la dignidad de la mujer que amaba. Su intervención no sería una donación, sino un golpe estratégico maestro. Movilizó a su equipo legal. El plan era sencillo y devastador. Fingir que cedía a la extorsión para convocar una reunión, conseguir la prueba definitiva y, al mismo tiempo, asegurar la custodia legal del joven Miguel, sacándolo de las garras de sus crueles tíos. Ramiro, que había dominado el mundo de los negocios, ahora iba a usar esa misma inteligencia para combatir la mezquindad familiar. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de una de las oficinas corporativas de Ramiro, un espacio de mármol y acero que intimidaba por su sola presencia. Dolores y Rogelio llegaron con sonrisas cínicas y aires de triunfo, listos para cobrar. Lenita estaba allí, temblando, pero con la mirada fija en Ramiro, confiando en su palabra. Rogelio, con una carpeta bajo el brazo, dijo con arrogancia: «Bien, señor Valdés, el dinero ahora, y que Lenita se mantenga alejada de nosotros. Después de todo, es nuestra familia la que tiene los derechos sobre Miguel». Dolores sonrió, pensando en la próxima compra lujosa. Ramiro deslizó un contrato por la mesa. «Aquí está el dinero», dijo con voz firme. «Pero para entregárselos, deben firmar este acuerdo de no contacto y entregarme todos los recibos de gastos que Lenita les envió durante los últimos 5 años. Es un simple trámite para mi contabilidad». Mientras ellos firmaban, cegados por la avaricia, la puerta se abrió. Entró el jefe del equipo legal de Ramiro, seguido por 2 agentes de una agencia de protección familiar. El millonario se levantó, su altura y poder llenando la sala. «Felicidades, Dolores y Rogelio. Acaban de firmar la renuncia a la custodia de Miguel, y además han admitido que todos los fondos que recibieron fueron bajo extorsión y fraude emocional». El rostro de Dolores se torció en una máscara de horror. Ramiro continuó con una calma aterradora. «Tengo pruebas de que Miguel está sano y que ustedes usaron el dinero para lujos, mientras le decían a su propia hermana que el joven estaba muriendo. Eso no es solo un crimen financiero, es una crueldad imperdonable. La ley los despojará de todo lo que compraron con el dinero de Lenita. Se acabó la explotación». Lenita se acercó a su hermana, que gritaba furiosa, y la miró a los ojos, no con rabia, sino con una piedad infinita. «Te perdono, Dolores, de verdad que sí, pero esto no es por el dinero, es por la vida de Miguel, y la mía. Nunca más me usarás». Su acto de perdón, en medio de la victoria, fue su momento de mayor fuerza. La derrota de los antagonistas fue total y clara. Dolores y Rogelio se fueron esposados por fraude y extorsión, enfrentando la pérdida de su falso imperio y la prohibición de acercarse a Miguel. La justicia, aunque tardía, había golpeado con la fuerza de un gigante. En la sala de juntas, ahora vacía, Lenita se arrojó a los brazos de Ramiro, liberando un torrente de lágrimas que no eran de tristeza, sino de liberación. «Gracias. Me salvaste de una prisión peor que la cárcel. Salvaste mi alma, Ramiro». Él la sostuvo con una ternura que había estado guardada por años, sintiendo la calidez de su corazón por primera vez. «No, mi Lenita, tú me salvaste a mí. Tú me enseñaste que la verdadera vida no está en los negocios, sino en la lucha por lo que es justo y en el amor». El millonario la miró a los ojos, ya sin el velo de la frialdad. «Mi Lenita, tú eres mi hogar. Mi vida no tiene sentido sin tu dignidad y tu bondad.
¿Me harías el honor de ser mi esposa y de ser la madre de Miguel en mi corazón? Lenita no pudo hablar, solo asintió con una emoción desbordante, sellando su destino con un beso que borró años de soledad para ambos. Un año después, la mansión Valdés no era el mausoleo de mármol de antes, ahora estaba llena de risas. Un año después de la boda simple y hermosa, Lenita, ahora la señora Valdés, había transformado el lugar. La escena mostraba a Ramiro y Lenita en el jardín, con una mesa sencilla llena de antojitos mexicanos. Estaban celebrando el cumpleaños del joven Miguel, quien se reía a carcajadas mientras le contaban una anécdota. Miguel, feliz y seguro, era un hijo amado, criado con el afecto que siempre mereció. Ramiro tomó la mano de Lenita, sus ojos de nuevo llenos de vida y un brillo que el dinero nunca pudo comprar. Su riqueza ya no era una prisión, era un instrumento de protección y bondad que él compartía con la mujer que le había devuelto el alma. Lenita, mi amor, le susurró, ahora entiendo. No es que el dinero no compre la felicidad, es que no puede comprar el propósito. Tú me diste mi propósito. Ella sonrió. La mujer que una vez fue invisible, ahora era el centro del universo de un hombre y el corazón de un hogar. La bondad, la dignidad y el amor habían triunfado sobre la codicia y la traición. La familia que el destino les había robado a ambos, ahora la habían reconstruido juntos. La mansión que había sido una tumba era ahora un hogar lleno de la verdadera y única riqueza, el amor inquebrantable que el destino les había regalado. Si esta historia te emocionó y te hizo vibrar, déjanos tu comentario sobre qué parte te conmovió más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Lenita que luchó hasta el final con tanta dignidad? No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos.